Con respecto a la sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional, solo puedo decir que, por mucho que la he buscado, no he podido corroborar la veracidad de la misma. No obstante, también he de decir que me extraña la anotación del secretario cuando dijo que no se le podía negar el derecho de participación en comisiones colegiadas porque había sido elegido directamente por el pueblo soberano y que no había ninguna norma que pudiera privarle de participar. Cadrete ni es el Senado ni es un consejo abierto y por tanto el pueblo soberano vota a listas cerradas y nunca directamente a sus representantes, al igual que en la gran mayoría de municipios de este país. Por tanto, tal afirmación es rotundamente falsa. Y de hecho, sí existe una ley que podría privarle de participar en caso de que fuese un concejal no adscrito, concretamente el artículo 111 de la Ley 7/1999 de Aragón. Es más, casi se le escapó decir que tenía derecho a ello porque además asistía a todas las reuniones, cuando precisamente no se le entregó la convocatoria por haber faltado a un pleno sin haberlo notificado con ninguna antelación. Por otro lado, cuando el secretario usó el argumento de que en cualquier caso se trata de cuestiones de organización interna de la corporación y que nadie puede ir a decir lo que se hace bien o mal, imagino que por un instante se olvidó del artículo 6 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y desconozco si hubo culpa real por parte de algún operario. Pero tengo entendido que si era cierto que la convocatoria estaba formulada desde un primer momento para el citado concejal, no sería la primera vez que se envían convocatorias por correo postal a los concejales. No en mano, que es lo normal, ¿no? Por correo postal. En cuanto al pacto alcanzado en un pleno al comienzo del mandato, nuevamente debo decir que tal afirmación es falsa, puesto que el pacto del pleno, como verán en el acta citada, la cual se la expongo en el anexo 3, hace alusión a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la corporación, que no es necesariamente lo mismo que mantener la proporcionalidad de representación existente entre los miembros del Pleno. De hecho, según la burrada que dijo de que incluso un concejal podía participar en una comisión delegada en representación de sí mismo, abriría las puertas a que todos los concejales se saliesen de sus respectivos grupos para poder representarse a sí mismos en dichas comisiones y así todas las comisiones podrían tener 11 portavoces. Y eso, obviamente, no es así. Además, resulta cuanto menos curioso que el secretario argumentase un acuerdo que precisamente se ampara en la Ley 7/1999, que presuntamente estaba casi totalmente derogada, según sus palabras, por la Ley 57/2003. Y finalmente, la guinda del pastel. Después de meterse en semejante jardín legislativo, es cuando indica que el concejal en cuestión nunca ha dejado de formar parte del grupo Ciudadanos. Si desde un primer instante hubiese aclarado esa situación, no habría legislación alguna que discutir y, naturalmente, al no haber cambiado la situación, dicho concejal mantendría sus mismos derechos. Así pues, básicamente se reconoció conocedor de las palabras difundidas por este concejal con respecto a su lugar en el consistorio y dentro de su partido político, y a pesar de ello, no se le ha pedido explicación formal alguna, o al menos no se ha dado explicación pública alguna desde la corporación. De hecho, debo decir que a raíz de tal información aportada por el secretario, decidí hacer algunas preguntas a otras personas y a día de hoy conozco la situación de afiliación o no afiliación a Ciudadanos de este concejal, información que no voy a desvelar porque le ampara la protección de datos, pero que tampoco me sorprende conociéndolo como he podido conocer a lo largo del último año. Para quien no las conozca, en el anexo 4 aporto un pequeño recopilatorio de las aclaraciones de dicho concejal en los últimos meses con respecto a su situación política, que son los recortes de los artículos que os he leído hace un momento. Analizados los puntos de interés que he visto y desmentido en la contestación oral del secretario, procedo a exponer mis preguntas y reclamaciones respecto a lo relatado en este escrito, ante las que espero una respuesta escrita dentro del plazo de 15 días que concluye el 7
de febrero, o en caso contrario definitivamente haré públicos mis últimos 3 escritos, además de informar a la Fiscalía de las irregularidades observadas a través de dichos escritos por este vecino del municipio, por si pudiese haber indicios de algún delito público que debieran ser investigados. ¿Por qué el secretario se apresuró a decir que el artículo 111 de la Ley 7/1999 de Aragón estaba derogado, siendo además falsa tal afirmación? ¿Por qué el secretario mintió a un vecino de Cadrete en materia legislativa? ¿Por qué el secretario se negó a facilitarme la sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional a la que hizo alusión? ¿Podría ahora indicar cuál es tal sentencia? ¿Por qué en lugar de indicar directamente la situación del concejal, el secretario trató previamente de defender su derecho a estar integrado en la Comisión Especial de Cuentas bajo la premisa, aún no entonces desmentida, de que fuese un concejal no adscrito? ¿Cuál es la verdadera situación oficial del concejal Alberto Martínez Álvarez a los ojos del ayuntamiento? ¿Forma o no forma parte del equipo de gobierno? ¿Sigue o no sigue siendo teniente de alcalde? ¿Tiene o no tiene delegaciones asignadas? ¿Está o no está dentro del grupo Ciudadanos? ¿Por qué, siendo el consistorio conocedor de sus declaraciones públicas, no se le ha exigido claridad ni ha emitido ningún comunicado oficial para aclarar su situación ante los vecinos? Todas estas cuestiones deben ser aclaradas por el secretario y o la presidenta de la corporación o persona que la sustituya. Y desde el punto de vista del concejal Alberto Martínez Álvarez, responda usted también qué hay de cierto y qué hay de falso en las declaraciones públicas que ha realizado en los últimos meses con respecto a su situación tanto dentro del Partido Ciudadanos como dentro del Ayuntamiento de Cadrete. ¿Se ha tomado alguna medida disciplinaria o se pretende tomar por la ausencia de este concejal en el penúltimo pleno extraordinario sin haber sido previamente notificada? Prueba de ello es que justo antes del inicio de dicho pleno, el concejal que tenía delegada la dirección del pleno lo llamó por teléfono para preguntarle dónde estaba. Y aprovechando por un lado lo que ha aprendido buceando en la legislación y por otro lado que los días que he tardado en responder a las explicaciones orales del secretario han posibilitado la celebración del otro pleno extraordinario, voy a aprovechar este mismo escrito para presentar otra serie de reclamaciones que igualmente están relacionadas con todo lo expuesto, que no dejan de formar parte de las irregularidades cometidas por el consistorio en su funcionamiento, así como la aparente falta de transparencia. Según he podido aprender, el secretario tiene la obligación de ser quien lea y explique en los plenos todo aquello que deba ser votado y no la alcaldesa o concejal que la sustituya. Así, espero y exijo que a partir de ahora el secretario municipal cumpla escrupulosamente con sus funciones públicas como dicta la ley. En cuanto a la votación en el último pleno sobre el sueldo de Ángeles Campillos y Esmeralda Triguero, reclamo la nulidad de dicha votación y vuelva a repetirse la misma, aun cuando es evidente que saldrá el mismo resultado, y no es que yo desee que cambie, sino que simplemente hubo un importante defecto de forma. Así, dicha actualización salarial deberá ser aplicada cuando la votación se efectúe de manera correcta y no antes. Según la legislación vigente, cuando en una votación sometida al Pleno hay algún concejal que tiene intereses directos en la misma, este debe abstenerse de votar y además abandonar el salón de plenos en el transcurso de dicha votación. Entiendo que los concejales que componen el pleno realizaron algún curso donde se les explicaron esas cosas, pero en cualquier caso, el secretario estaba ahí para que se cumpliese con la legalidad. Con respecto a los polémicos puntos 1 y 2 del último pleno y la previsión del aumento de la masa salarial del ayuntamiento de más de 300.000 euros, lo que parece que supone más de un 20% de media del aumento salarial, considero que no solo deberían estar invitados a informarse todos los trabajadores públicos, y no solo su representante, sino que debería tratarse de un debate público abierto a toda la ciudadanía en calidad de oyentes. Se trata de un dinero que pagamos entre todos los vecinos, que adquiere una envergadura total en torno al 40% de todo el presupuesto municipal, que se consolidaría como un gasto perpetuo y no un gasto puntual de este ejercicio presupuestario, y que pone en grave riesgo la estabilidad presupuestaria del municipio. Por todo ello,
no solo es de importancia capital que todos los vecinos del municipio puedan asistir a las explicaciones que se darán mañana martes, sino que además debería emitirse previamente un informe escrito de carácter público donde queden justificados legalmente todos y cada uno de los puntos de la propuesta salarial, desde el porqué de tales porcentajes hasta el porqué de las diferencias entre dichos porcentajes en el caso de que no todos los incrementos se realicen con la misma proporcionalidad. Asimismo, debo recordar que, si bien a causa de la coyuntura epidemiológica se ha suspendido la obligación de cumplir con las reglas de estabilidad presupuestaria, estas medidas de suspensión se han declarado por el Gobierno Nacional específicamente dirigidas a paliar la situación sanitaria y de emergencia social causada por la presente pandemia. Por tanto, aunque es legítimo un incremento salarial acorde al aumento del coste de la vida, de ningún modo puede justificarse tal exceso con las medidas sanitarias o sociales en las que se basa la vigente excepción a las normas de estabilidad presupuestaria. Así, un incremento de más de 300.000 euros en el gasto salarial que no puede entenderse como un aumento en el presupuesto únicamente del año 2022, sino que se trata de un gasto que será heredado por los sucesivos presupuestos, no puede acogerse a la excepción del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria que tan solo abarca hasta el ejercicio 2022. Y si se trata de una deuda histórica con los trabajadores que se remonta a más de 10 años atrás, ¿por qué no se han tratado de subsanar hasta ahora? ¿Ha habido negociaciones previas con los trabajadores y sindicatos para llegar a acuerdos? ¿Por qué no se han contratado servicios técnicos externos para determinar las RPTs adecuadas como han hecho la mayor parte de ayuntamientos de este país? Por último, les indico el registro de entrada de los otros dos escritos a los que hago alusión para que puedan buscarlos y responderlos o proceder como requieran sus respectivas obligaciones de servidores públicos. Serían los siguientes documentos. Y ahí les comento tanto el escrito donde me ratifiqué en las denuncias de Alberto de septiembre del 21, como en el escrito que os he leído justo antes que este. Ninguno de los tres fue jamás respondido. He de aclararlo. Además, me gustaría recalcar alguna de las preguntas ya formuladas en dichos escritos. ¿Por qué no se ha puesto nadie del ayuntamiento en contacto conmigo para preguntarme sobre las denuncias formuladas o pedirme las pruebas que afirmo tener? ¿Se ha tomado alguna medida preventiva, disciplinaria o de investigación al respecto? Tras 4 meses me temo que tiempo habría dado para hacer algo, y resulta curioso que las denuncias que planteé fuesen dirigidas contra el mismo concejal sobre el que se planteaba la conversación mantenida con el secretario hace 2 semanas. Recalco estas preguntas que conectan los 3 escritos para que, en caso de que lleguen ante la justicia, quede constancia de que las acciones u omisiones que se hubiesen realizado en ningún momento han sido por desconocimiento. Y sin más dilación, les recuerdo el plazo que tienen hasta el 7 de febrero para responder a todas y cada una de las preguntas o peticiones de este escrito. Ya son muchos los silencios administrativos que he recibido por parte de esta administración y no voy a aceptar más, dada la gravedad acumulada de estos. Un saludo y firmo. Y a continuación pues expongo los anexos que cito donde se prueba todo, que tampoco son muchas páginas, tampoco os voy a aburrir más de lo que igual os estoy aburriendo alguno, con tanto tecnicismo. Si os habéis fijado, en este último escrito he aludido al pleno en el que se ausentó sin previo aviso el concejal Martínez como el penúltimo celebrado. Esto es porque entre el día que me reuní con el secretario y la fecha de este último escrito, hubo un pleno extraordinario, concretamente el 10 de enero de 2022, en el que se pretendían aprobar tanto los presupuestos municipales como la RPT, la relación de puestos de trabajo de los trabajadores, ¿no?, municipales. En ese pleno Ángel Inés no estaba debido ya a su enfermedad y como presidente del pleno la estaba sustituyendo el concejal de Vox, Jesús García. En ese pleno les achacaron los concejales de la oposición que no habían presentado la documentación suficiente para poder valorar y en consecuencia votar si se aprobaban o no tanto los presupuestos como la RPT.
le pilló en un renuncio a este concejal que no sabía muy bien cómo salir y finalmente se decidió dejar en suspenso estos 2 puntos de dicho pleno para tratarlos días después, entonces ya con la entonces todavía alcaldesa de cuerpo presente. Este pleno extraordinario en el que finalmente se tumbaría la RPT y en consecuencia la aprobación de los presupuestos municipales tuvo lugar el 21 de enero de 2022. Fecha importante en este pueblo ya que fue lo que acabó desembocando en la posterior moción de censura. En este pleno, de hecho, Alberto ya